el tema de Bakhmut, la situación que está ocurriendo en Bakhmut entre Prigozhin y Vladimir Putin, los dimes y diretes que hay, las teorías que hay al respecto de si todo es planeado, de si realmente se están enojando el grupo Wagner y el ejército ruso. Eh, lo que se dice que ha ganado Ucrania en cuanto a territorio en estos últimos días. Un poco para contextualizar, la batalla por Bakhmut empezó más o menos en agosto del año pasado. Rusia pensó también que la iba a conseguir pronto. Nadie sabe hasta estos momentos por qué es tan importante Bakhmut. Zelensky ha dicho que es una victoria simbólica porque al perder Bakhmut iban a perder mucha credibilidad las tropas ucranianas, y Rusia, por el otro lado, se decía que quería llegar a festejar el día de la victoria, que fue el 9 de mayo, de la victoria del ejército rojo de la URSS en contra de la Alemania nazi de Hitler. Se decía que quería llegar un poco Vladimir Putin con ese trofeo, ¿no? De decir, bueno, conquistamos Bakhmut, a pesar de todo, aquí está. No lo consiguió, y me parece que de ahí ha venido pues esta crisis aparente entre Prigozhin, el grupo Wagner y Vladimir Putin, que en estos momentos lo que se ha dicho es que una brigada rusa abandonó el campo de batalla en Bakhmut. Las tropas de Wagner se han dejado, han abandonado algunas zonas que ya tenían controladas. Prigozhin dice que están siendo sustituidas esas tropas de mercenarios Wagner por tropas del ejército ruso, pero que esas tropas son muy jóvenes y que no tienen pues ni la experiencia y tampoco la capacitación necesaria. Entonces Prigozhin un poco como echándole eh, más lumbre al fuego, dice pues que eso lo único que está asegurando es una derrota en contra de la contraofensiva ucraniana cuando dé comienzo. ¿Tú crees realmente que el grupo Wagner y Vladimir Putin y Rusia, pues la cúpula del Kremlin, hay un juego pues de poder? Vi una encuesta en Rusia, no sé si sea verdad, porque a ver, la leí en The Global Times, en el medio chino. O sea, no sé qué tan creíble sea, pero hablaban de que Vladimir Putin tiene aceptación del 47% más o menos para, para buscar la reelección el próximo año en las elecciones en Rusia, el próximo año o en 2 años. Bueno, en las próximas elecciones, no recuerdo bien si son en el 24 o en el 25, pero bueno, en las próximas elecciones. Y quien está en segundo lugar con 38-39 es Prigozhin. Mira, no sabía ese dato, entonces eh, pues me parece bastante interesante. Yo siento que el video es bastante fuerte, no sé si lo han visto, pero este video donde efectivamente Prigozhin muestra los cuerpos de los combatientes caídos, ahí yo lo vi en un medio de comunicación, se difumina un poco ahí, lo borran, pero sí se nota que son cuerpos, entonces me parece que estas alianzas entre, pues no sé si llamarle dictador a Vladimir Putin o alguien con ese liderazgo y un grupo militar privado, para decirlo de manera muy general, lo que es el grupo Wagner, creo que pues nunca va a salir bien, ¿no? O sea, me parece que la lucha de egos, la lucha de poder es muy compleja y es muy interesante ahora que me das este dato que él es de los que está después de Putin el más fuerte en las encuestas, pues él habla en el video habla de esta muerte de voluntarios, ¿no? Para que funcionarios engorden. Incluso nombra a, a dos funcionarios. No A recuerdo Ser, el nombre, por Ser, aquí me los había a anotado. Ser, A lo mejor tú Sergei, te acuerdas. Sergei Shoigu, el ministro de la defensa rusa, sobre todo contra él, ¿no? Exacto, sí, 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 que es como, yo sí lo sentí como muy marcado. Efectivamente, ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor, ¿no? Que los culpa él, que efectivamente no habla de Putin, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas creo que el que suelta la lana es Putin, entonces pues tampoco vas a morder la mano que te da de comer, pero sí esta cuestión de las municiones. Y yo siento que aquí lo que, más allá de una ruptura que podríamos especular, yo sentiría que muestra debilidad en el lado ruso, ¿no? Porque a diferencia del lado ucraniano que vemos cada vez
más alianzas, más apoyo, más un discurso común, que me parece que eso lo hace muy bien Occidente, ¿no? Esta cuestión de unirse y el tema migratorio, que es una cuestión que paradójico, excluyente, yo diría, ¿no? Una nación como Estados Unidos que vas viendo el tema de los migrantes y que las fronteras se le abren a los ucranianos, pero no a los latinoamericanos y a este tipo de cuestiones. Entonces me parece que es como muy interesante ver eh, este proceso y cómo actúa este grupo, ¿no? Que realmente es un grupo muy, muy interesante que han tenido, sobre todo en África, han tenido una gran presencia en muchos conflictos, que básicamente lo que ellos hacen es un apoyo táctico, adiestramiento, un apoyo logístico y operaciones clandestinas, ¿no? Básicamente es esta cuestión de que a veces en las películas de Hollywood o de alguna otra industria vemos que hay este tipo de grupos que a lo mejor los vemos muy lejanos, pero existen. Ex militares, voluntarios que los van reclutando y entonces creo que sí es como complicado negociar, ¿no? Imagínate la mesa de negociación entre Putin y Prigozhin, debía haber sido algo muy interesante. Eh, pero yo siento que a fin de cuentas sí me parece que le pega a Rusia, o sea, más allá de que sea algo real o sea ficticio, sí el mensaje que da es una debilidad, es una ruptura, y esta cuestión de las municiones de públicamente, ¿no? Digamos que este efecto mediático, efecto de redes, porque entiendo que subió el video en Telegram, ¿no? Entonces ahí obviamente pues ya se viene a Occidente, pero vamos viendo cómo yo, un poquito para ir concluyendo, diría esto, que sí muestra un quiebre, una ruptura, que a lo mejor no se va a dar, pero sí muestra debilidad y muestra, sobre todo en la guerra, que cada lado combatiente busca mostrarse seguro, fuerte, avanzando. Esta cuestión que decía Napoleón, ¿no? Que aunque tu ejército o tú estés hecho pedazos, tienes que mostrar una gallardía y esta cuestión. Pues siento que aquí no está pasando y a lo mejor el simbolismo que tú hablaste es fundamental, ¿no? Esta cuestión de lo histórico, porque esta guerra, Putin ha legado mucho con el tema histórico, el legado, los ares y todo lo que implica esta cuestión de Rusia, pero si poco a poco va cayendo en lo simbólico, pues creo que en algún punto también va a ir cayendo en el lado más material, más humano, digamos. Que sobre todo este tema que mencionas, ¿no? Las municiones que se queja de esto. O sea, pues sí evidencia debilidad, digamos, por la falta de unidad, pero también, si esto es cierto, se evidencia lo que vienen diciendo en Occidente y en Ucrania, que la industria militar rusa está sufriendo y está sufriendo mucho. Ahora se ha hablado mucho de los tanques, estos T-54 de la era de la Segunda Guerra Mundial, que pues, también es otro tema, ¿no? Hay mucha propaganda de ambos lados. Eh, Eso es otro tema, pero lo que voy es que justamente con las reclamaciones que hace Prigozhin, evidencia, así como dices, la falta de unidad, debilidad un tanto pues, entre los que están allá combatiendo y la cúpula del Kremlin, pero también dejaría ver que hay una escasez de municiones, de poderío militar, también de logística en cuanto a, pues para hacer rápidas las entregas de lo que se necesita, porque decía Prigozhin, pues es que me quieren aquí en el frente y recuperando territorios y enfrentándome a los ucranianos que tienen poderío militar de última generación occidental y a nosotros no nos llega nada de municiones. Entonces, al último, ¿tú crees que, o sea, ahorita, de hecho, ahorita las noticias están mucho en torno a Bakhmut, han recuperado los ucranianos, ¿tú ya crees que Bakhmut se va a quedar en las manos de los ucranianos? ¿Crees que ya se estancó de plano las intenciones de Putin de hacerse el control de esta región? Pues me parece como tú decías, a lo mejor no es un punto tan estratégico, pero sí simbólico. Entonces me parece que creo que en este caso, pues Putin va a tener que ver dentro de todo el contexto de la guerra, qué es lo más importante, porque si va a dejar que se pierda Bakhmut, va a tener que meterle a otro espacio y ya no puede perder eso, ¿no? Porque me parece que si va perdiendo estas pequeñas batallas, sí va a generar que el ejército, también, pues como en un partido de fútbol, ¿no? Esta cuestión del ánimo, de todo lo que ves de la batalla,
pues ahí también influye mucho, ¿no? Y el hecho de, a mí me impactó mucho ver estos cuerpos del grupo Wagner, ¿no? O sea, sí es como fuerte, te impacta. Toda guerra, o sea, me parece que ahí no es que haya buenos o malos, pero toda caída humanitaria, toda pérdida humana es terrible y me parece que sí es muy interesante ese video. Igual creo que aquí hablamos de dos videos, pero véanlos porque sí te refleja un poco el sentir de una guerra de los dos lados, ¿no? Sí, y este discurso de Prigozhin, ¿no? Muy a la rusa, muy de la madre patria rusa, porque siempre está mencionando sus muchachos, no quiero que mis muchachos se arriesguen en el campo de batalla, entonces me parece que eso puede ser, ese discurso que él tiene puede ser uno de los argumentos que está utilizando para acercarse al pueblo ruso que sabemos, en métodos discursivos, Rusia siempre ha hablado como si fuera la mamá a sus soldados y comparándolo, por ejemplo, con Estados Unidos, siempre ha sido una comunicación como de tío, sobrino, haciendo referencia al tío Sam. Entonces, bueno, eso ahí concluimos el tema de Bakhmut, que también dejar la puerta abierta porque es un tema que va a seguir dando seguramente de qué hablar y seguramente evolucionarán muchas cosas para cuando se publique este video, dado que a cada minuto se está actualizando la situación en Bakhmut.